Pablo, ¿no te da asco de ti mismo? ¿Asco? Sofía Pérez, si quieres echarle la culpa a alguien, échasela a ti misma. No me has dejado tocarte en un año. Todos tenemos nuestras necesidades, y más aún desde que te convertiste en el joven señor de Nueva York. Olvídate de una influencer. Incluso 100 de ellas te parecerían normales. Exacto, tu salud se está yendo a pique y encima se te ha ido la cabeza. No pienses que por salvar a mi abuelo puedes hablarme así. Solo te recogí por tu pasado en el Rosal. ¿Quieres dejarme? Qué pena. No lo decides tú, porque el abuelo Espinosa te va a romper todas las piernas. Siempre recurriendo a las amenazas, no me extraña que el señor Espinosa no te pueda ver. Ya que estás tan desesperada por este gilipollas usado, quédate con él. Se terminó, Pablo. Sofía, creo que te he consentido demasiado. Nadie se atreve a dejarme a mí. Yo soy quien pone fin. Eres un cabrón. Pablo, no quiero volver a verte. O si no, te daré una paliza cada vez que te cruce. Vale. Bien hecho. Me encantaría ver cómo sobrevives en Nueva York sin mí. Que a gusto me he quedado, pero básicamente he quemado todas mis naves. Por asqueroso que sea Pablo, su dinero resolvió muchos problemas para el Rosal. Dios mío. Por favor, mándame otro benefactor aún más poderoso que Pablo. Sálvame. Guapísimo. Sálvame, por favor. Infinitas novelas y series nos avisan de que no recojamos nunca a un hombre de la calle. En el mejor de los casos, acabarás con el corazón roto. En el peor, lo perderás todo. Déjate de complejo de salvador. Respeta el destino ajeno. Llévame al hospital. Te daré 500,000 euros. ¿De Juárez? 500,000 euros. Repite eso. ¿Cuánto dijiste? 1,000,000 de euros. Acabo de pedir un golpe de suerte. Y el dinero cae justo en mi regazo. El hogar infantil va a ser demolido. Con este 1,000,000 de euros, la directora podrá trasladar a todos a un nuevo hogar. Yo. Tengo que salvarte. El médico dijo que fue una reacción alérgica la que te causó problemas para respirar y debilidad. Menos mal que llegamos a tiempo. Si no, habrías entrado en shock. ¿Tienes hambre? ¿Sed? ¿Necesitas ir al baño? ¿Vas a ayudarme a ir al baño? Supongo que sí. Al fin y al cabo, vales 1,000,000 de euros. Mientras pagues bien, eres Dios. ¿Tanto te gusta el dinero? Sí, por supuesto. ¿A quién no le gusta? No hablemos de ayudarte a ir al baño, incluso si es para bañarte. Yo me apunto. En tus sueños. ¿Qué quieres decir? ¿No quedamos en que si te llevaba al hospital me darías 1,000,000 de euros? ¿Intentas echarte atrás? Tengo el video como prueba. Señor Silva, lo siento, llego tarde. No es tarde. Un poco más. Y estarías planeando mi funeral. Hola, soy la salvadora del señor Silva. Soy Sofía Pérez. Dale 1,000,000 de euros, que se vaya inmediatamente. Gracias, señor Silva. Hay dos tipos de personas encantadoras en este mundo. Un tipo es como tú y el otro es igual que tú. ¿Qué haces? Si vuelve a pasar algo así en el futuro, acuérdate de llamarme. Ya somos prácticamente amigos. La próxima vez te haré un 20% de descuento. Bueno, muchas gracias. Las alergias graves pueden ser mortales. Si quieres dinero, mejor deséame suerte. También ofrezco otros servicios. Tú mismo lo viste. Soy fuerte y sé pelear. Aunque no soy guardaespaldas profesional. A veces soy más útil que tu asistente. Lo consideraré. Un momento. ¿Eres una cara dura? Eso es como tener modales. Me adapto a la situación. Entonces, ¿tienes novio? Rompimos. Si no traes a una nieta política pronto, dejarás de ser el heredero de la corporación Silva.
Tu tío Víctor tiene la vista puesta en ese puesto. Las otras que encontré antes no aguantaron sus amenazas, cogieron el dinero y huyeron. Quizás ella sea la indicada. ¿Buscas alquilar una novia? ¿Has concertado un matrimonio conmigo? Te pago 100.000 euros al mes. ¿No te basta? Un poquito. Es que acabo de ganar 1 millón de euros. 200.000. 500.000. Es que tengo alergia. No estoy loco. Lucas, acompáñala fuera. Espera. Si solo estaba negociando lo de siempre. 300.000 al mes. Nos casamos mañana. Trato hecho. Si la llevo a la mansión familiar y levanta la mano por cualquier tontería, va a ser un espectáculo. ¿Es que los ricos se casan así, a lo loco? Esta tarjeta tiene 500.000. 300.000 es tu sueldo de este mes. Lo demás es por tu duro trabajo de anoche. Con un benefactor tan generoso, ¿para qué iba a querer a Pablo, a ese cabrón? Tómalo. Vámonos. Vamos a casa a conocer a mis padres. Ah, espera. ¿Qué papel debería interpretar? ¿Zorrita seductora? ¿Amable y digna? ¿Dulce y sumisa? Oh. ¿Mimada y mandona? Sé tú misma. Total, eres dura, sabes pelear, no te dejarás pisotear. Mira por dónde conduces. ¿Te gusta cómo se siente? Se siente bastante bien. Infantil. ¿Yo? ¿Cómo que estoy siendo infantil? Solo me estás dando algunos privilegios. ¿Qué pasa? Espérame. Está bien. Nicolás me comentó que te gusta el té blanco. Lo preparé yo mismo. Pruébalo. El té que me sirve mi marido es demasiado dulce. Basta, me estoy haciendo mayor. Estas cosas que hacéis los jóvenes no las soporto. ¿Cómo lo llaman? Empalagocerías. Si queréis hacer alarde de vuestro amor, hacedlo en casa. Nicolás, paso por alto tus tonterías de siempre, pero que intentes meter a una zorrita de origen desconocido en la familia Silva. Eso no va a funcionar. Es mi querido tío Víctor. Es el mayor obstáculo para que herede la corporación Silva. Si puedes callarlo, te subiré el sueldo. ¿En serio? ¿Con qué fuerza lo golpeo? Solo no lo mates. Hoy en día, todo el mundo usa zorrita para piropear a una chica joven y guapa. Vaya, tío Víctor y Nicolás, ¿de verdad que sois familia? Hasta usan las mismas palabras para piropearme. ¿Qué? Te estoy piropeando. El tío Víctor tiene razón. El matrimonio no es un juego. Nicolás y yo estamos realmente enamorados. Pero tú, tío Víctor, te preocupas tanto por quién anda con Nicolás. ¿Será que estás solo y te da envidia? Tío Víctor, ten un poco de paciencia. Quizás encuentres a alguien que le mole el rollo viejo. Tú. Nicolás Silva, ¿es esta la maravillosa esposa con la que te casaste? ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¡Largo de aquí ahora mismo! Tío Víctor, en vez de cabrearte, relaja el acelerador ahora mismo. Total, ahora somos familia. Total, que nos vamos a ver a todas horas, me da pena que luego revientes de un cabreo. Tendría que quemar billetes funerarios y hablar contigo. Tú. ¿Sigues con la farsa? Tío Víctor, ¿te encuentras bien? El tío Víctor está como un roble. ¿Qué le va a pasar? Hasta tiene buen color. ¿Qué me acabas de hacer? Se me pasó decirte una cosa, tío Víctor. No es gran cosa, pero estudié veterinaria unos años. ¿Y? ¿Mola, ¿eh?
Abuelo Silva, el tío Víctor no aguanta ni esta presión. Si le da la empresa a él, cuando se acueste por la noche, ambos ojos tendrán que turnarse para vigilar. Nicolás es mucho mejor. Es capaz, es buen hijo y sabe llevar las riendas. Esto es lo que la abuela de Nicolás dejó para su futura nieta política. Ya que vosotros dos ya habéis registrado vuestro matrimonio, deberíais tomar esto. Gracias, abuelo Silva. No puedo creer que el abuelo Silva le diera la pulsera de la familia a Sofía. Parece que di con la persona indicada. Sofía quiere dinero y yo casualmente tengo mucho. Cuando no tenga nada mejor que hacer, ella puede ayudarme a tener a raya a Víctor. Esta mujer con la que se casó Nicolás tiene algunas habilidades. Mantener a alguien así en la familia Silva no va a traer más que problemas. Así que luego no me eches la culpa. 1, 2, 3. Un paso más cerca del fondo de reubicación para el hogar infantil El Rosal. Jefe. Por favor, tome asiento. Te he dado bastante dinero. Con el tiempo. ¿Tan mal estás de dinero? No habrás hecho algo ilegal, ¿verdad? Yo... Mi especialidad es encender fuego en los corazones de los hombres. Pues ese fuego tendrás que apagarlo tú misma. Señor Silva, soy animadora, no acompañante. Te lo estás pensando demasiado. Mi tío Víctor es un hombre muy mezquino. Mientras estés en la finca familiar estos próximos días, más te vale andar con cuidado. No dejes que te pase por encima. Que me pase por encima. Peso 45 kilos y 44 son pura rebeldía. Si a alguien se le ocurre aparecer de la nada y andar chupándole las botas a diestro y siniestro para meterse con mi dinero, yo lo voy a machacar sin piedad. Sofía, todo es por culpa de algunos que difunden rumores diciendo que te casaste con Nicolás solo por el dinero. Me equivoqué contigo. Tómate esta copa y a partir de ahora seremos todos de la familia. Has oído bien. De verdad que lo hago por el dinero. Por eso me casé con Nicolás. Mientras paguen bien, puedo hasta rebajarme ante los peces gordos. ¿Estás corta de dinero? Lo estoy, muy corta. Así que al final era de verdad por el dinero. De acuerdo. Te daré 1 millón de euros. ¿Solo 1 millón de euros? Nicolás me dio 3 millones de euros sin dudarlo. Si no tienes la pasta, no tengo tiempo para perderlo aquí contigo. ¿Quién ha dicho eso? Tonterías. Me lo estás dando voluntariamente. Después, no intentarás denunciarme por extorsión y encerrarme, ¿verdad? ¿Estás contenta ahora? Contentísima. Claro que lo estoy. De ahora en adelante vamos a ser de la misma familia. Si nos hacemos ricos, permanecemos unidos. Siempre que seas obediente, me aseguraré de que la familia Silva tenga un lugar para ti. Tío Víctor, esta botella de champán, ¿puedo quedármela? Sabes, no he visto mucho mundo. Quiero llevármela para disfrutarla. Claro que puedes. Gracias, tío Víctor. Dile a Marcos Vargas que saque más fotos. Esta vez, voy a hacer que Nicolás sea el hazme reír de toda la ciudad.
Hola, preciosa. Ahí voy. ¿No eras tú? ¿De verdad crees que soy una princesita esperando a que me tomes el pelo? Me han puesto algo en la bebida. Mira cómo me las arreglo yo contigo. ¿En qué año estamos? ¿Todavía intentáis drogarme la bebida? ¡Qué cutre! ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Sois vosotros los que os habéis metido conmigo. Así que no me culpéis. Yo no, por no tener piedad. Señor. Despierto en mitad de la noche escalando como Spider-Man por las paredes. Estás mal de la cabeza. Con lo virtuoso que eres, ¿será posible que tengas un amor secreto? Solo te di un beso en la nuez. ¿Y por qué no? ¿Me lo devuelves? No cambies de tema. Dime, ¿qué estabas haciendo hace un momento? Víctor Silva y Marcos Vargas. ¿Dos hombres? Impresionante. ¿Estás bien? ¿Qué me podría pasar? Es demasiado peligroso. La próxima vez que pase algo así, tienes que avisarme con antelación. Por cierto, esto es para mi papi. Si no fuera por ti, no habría tenido esta oportunidad de forrarme. En todos mis años de vida, solo he visto a gente esforzarse por escalar socialmente. Nunca pensé que un día una mujer derrocharía dinero en mí. Interesante. Te lo has ganado por tu propio mérito. Quédatelo. Además, toma. Esta es tu recompensa. ¿En serio? Ahora, la directora ya no tendrá que preocuparse por los gastos del hogar infantil. Los niños también podrán pasar el invierno calentitos. Toma, ten este dinero por ahora. El orfanato lo van a demoler muy rápido. Lleve a los niños y busque un sitio mejor. ¿Cómo es que de repente has conseguido tanto dinero? Sofía, nadie se ha metido contigo, ¿verdad? ¿Cómo se van a meter conmigo? ¿No te acuerdas? Yo estoy entrenada. Este dinero, todos estos años me ha tratado como a su propia hija. Si ella supiera que solo conseguí dinero para el orfanato casándome, seguro que no lo aceptaría. Da igual, mejor no menciones a Nicolás por ahora. He empezado hace poco un trabajo muy bien pagado. Todo esto es solo un extra de mi jefe. Señor Espinosa, desde que rompisteis tú y Sofía, ¿de verdad no has contactado con ella? Soy el heredero de Nueva York. ¿Por qué iba a tener que buscarla yo? Si quiere mi perdón, pues que venga a suplicarme de rodillas. No te arrepientas. Ella es la que se va a arrepentir. No es más que una huérfana sin familia ni respaldo. Una completa donadie. Estar conmigo es lo mejor que le ha pasado en la vida. Exacto. En 3 días, ya verás cómo vuelve arrastrándose para pedirme perdón. Mocoso, ¿has enfadado a Sofía? La he llamado y ha dicho que te ha dejado. Abuelo, no le hagas caso a sus tonterías. ¿Cómo va a renunciar a la fortuna de la familia Espinosa? Confía en mí. Con una llamada, seguro que volverá corriendo hacia mí. Te lo advierto, no te atrevas a meterte con Sofía. Si no, cuando yo falte, ni un solo céntimo de la fortuna Espinosa irá a parar a ti. Abuelo. ¿Hola? Abuelo. Sofía, ¿cómo te atreves a ir de chivata con mi abuelo? Si tienes agallas para dejarme, no vayas a mis espaldas a quejarte al abuelo. Sofía, tienes una hora para que vengas aquí y te disculpes. De lo contrario, ni se te ocurra volver a poner un pie en la casa de la familia Espinosa. Loco.
Hay trabajo. ¿Puedes estar aquí en 20 minutos? Puedo. Máquina de trabajo de primera. Los 365 días del año, siempre lista y a tu servicio. Club Encanto. Entendido, jefe. ¿No dijo el señor Silva que traería una cita hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez le han dejado plantado? Señor Silva, beba de una vez como castigo. Espera. Señor Silva, le pedí que trajera una cita, pero ha traído a un ángel. Señor Silva, hoy parece muy feliz. Eso merece 3 copas seguidas. El señor Silva acaba de salir del hospital por una alergia. No puede beber. Yo beberé por él. No esperaba que este ángel aguantara tan bien el alcohol. Pero 3 copas no son suficientes. Si te bebes esta botella, el proyecto de 1.000 millones en el extranjero se lo entregaremos al señor Silva. ¿De verdad? Si me bebo esta botella, el proyecto de 1.000 millones será todo. ¿Del señor Silva? Tú solo eres su cita. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Señora Silva. Ah, por cierto. Vamos a hacerlo oficial. Esta es Sofía Pérez, mi esposa. Señor García, no se retracte de su palabra. Solo tiene una reputación, así que no la malgaste. Ya que la señora Silva quiere salvar la situación. Entonces 2 botellas. Si la señora Silva se las bebe, les daré el proyecto en el extranjero. Gratis. No la bebas. Conseguiré el proyecto yo mismo. Mi reputación en el bar es que soy la última en caer. Además, ya lo hemos hecho legal. Deberíamos construir nuestra fortuna juntos. Señor Espinosa, lleva toda la noche con cara larga. ¿Es porque esa ex que no coopera no ha pedido otra oportunidad? Fuera. ¿Quién te ha dicho que te sientes en mi regazo? Fuera, todos, fuera. No os quedéis aquí molestando al señor Espinosa. He malcriado demasiado a Sofía. Esta vez, aunque venga suplicando, debo darle una lección. La curaré de su actitud quejica. «15 segundos. ¿A qué esperáis? Sacad el contrato ahora mismo. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Si no entráis en razón, sé un poco de artes marciales. Así me gusta. ¿Toros? Disfrutad de la comida y la bebida. ¿Por qué da la sensación de que los labios de Nicholas parecen tan besables? Vaya, el alcohol le da alas al cobarde. Hasta te atreviste a meterte con tu jefe. Qué interesante. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Cómo pude hacerle eso a Nicholas? ¡Qué vergüenza, Dios mío! Debo de haberme pasado con la bebida. ¿Me está dando vueltas la cabeza? Sofía, despierta. Esto solo es trabajo. Sofía, al fin y al cabo, ¿no habías venido a suplicarme? ¡Qué pesado eres! Dices que quieres dejarlo y ahora vuelves corriendo a rogarme que vuelva. Si eres sincera y te disculpas, te perdono. Pablo, yo que estaba siendo amable contigo, ¿y te crees que puedes pisotearme? Lárgate. Sofía, deja de darte aires de grandeza. Aparte de mí, ¿quién más se rebajaría con una mujer de origen tan bajo? Pablo, suéltame ahora mismo. No me obligues a apretar el gatillo. ¿A apretar el gatillo cómo? ¿En la cama, quieres decir? Sofía, ¿así que lo quieres por las malas, Me has hecho esperar demasiado. Voy a conseguir que te sometas por completo. Pablo, ¿qué estás haciendo? ¡Suéltame! Aquí solo estamos nosotros dos. Deja de fingir. Hoy no solo voy a tenerte, sino que haré que me supliques llorando. ¡Suéltame!
Desgraciado. Dime, ¿cómo quieres que muera? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a tratarme así? Abre los ojos de una vez y fíjate bien en quién soy. ¿Nicolás? ¿Qué relación tenéis? Estamos casados. Sofía, mírate a ti mismo. No vales para nada. Nicolás, presidente de la corporación Silva. ¿Cómo podría él interesarse por ti? Pablo, cada vez que te veo la cara me dan ganas de vomitar de lo estúpido que eres. ¿Ahora lo crees? ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Crees que todos son tan estúpidos como tú? Vienes de fábrica con una idiotez terminal. Cambiaste un diamante por un pedazo de cristal. Ciego, sin cerebro y sin un puto corazón. Tu padre. Si hubiera sabido que acabarías así, seguro que te habría dejado como una mancha en la pared para ahorrar aire y recursos, en vez de criar a un inútil de tu calaña hasta que te hiciste mayor. ¿Tú? Sofía, sé que aún me quieres, pero no hace falta que Nicolás te ayude a montar este numerito solo por fastidiarme. Pablo, ¿de verdad que te niegas a ver la realidad hasta que te estrellas contra el suelo? Ese beso de hace un momento. ¿Y cómo piensas arreglarlo? ¿Acaso quiere cobrarme por eso? Ni de broma. A mí me parece que a ti también te gustó. Para nada. Somos un matrimonio. No querrás que Pablo te sea infiel, ¿verdad? Entonces, ¿Pablo ha intentado volver contigo? Papi, no te preocupes. Por ética profesional, le apliqué el tratamiento de bloqueo y eliminación. Nosotros, los don nadie, solo tenemos ojos para el dinero. Nada puede con nuestra alianza por el dinero. ¡Qué labia! Tienes mucho aguante, mucha práctica. Junto al orfanato había una destilería. Un año organizaron un concurso. El primer premio eran 10.000 euros. No me iba a perder la oportunidad de ganar dinero fácil. Un trago rápido fue pan comido. Las palabras bonitas no llenan el bolsillo. Toma. Date un capricho. Señor Silva, hacer algo así podría poner en riesgo nuestra relación puramente profesional. ¿Por qué estoy tan contento? No puede ser que me esté sintiendo así por esta mujer, ¿verdad? Lorenzo, sé que no soportas a Nicolás, pero no puedes dejar que tire el dinero a lo loco en una mujer ajena a la familia. Si Mateo siguiera aquí... Tráeme a Sofía. ¿Sabes por qué te estoy buscando? Vaya emoción, la legendaria y típica. Suegra malvada de familia rica que me ofrece miles de millones de euros para hacer que otra mujer deje a su hijo. Este cliché, ¿por fin está pasando? Lo sé, lo sé. No te preocupes, papá. Mientras el precio sea el adecuado, soy muy fácil de sobornar. ¿Quién rechaza dinero gratis? Papá, ¿cuánto me ofreces? 2 millones de euros. Deja a Nicolás. Papá, los precios están por las nubes últimamente. Nicolás ofrece 3 millones de euros por su cuenta. Si quieres que me vaya, tendrás que pagar más. Vaya apetito que tienes. ¿Qué? ¿No quieres pagar? Ya que no queda nada más que decir, no te haré perder el tiempo. 5 millones de euros. 8 millones de euros. 10 millones de euros. Me apunto, señor Silva. Sal de mi vista para siempre. Gracias, señor Silva. Adiós, señor Silva. ¿Lo has oído? La mujer con la que tanto te esforzaste por casarte, sorprendentemente, por 10 millones de euros, quiere divorciarse de ti. Ya te lo dije antes, no vales ni el dedo meñique de Mateo.
¿Has terminado? Entonces me toca a mí. Sé que querías a mi hermano. Pero por muy amargado o resentido que estés, no puedes devolverle la vida. Nicolás. Y puedes venir directamente a mí si hay un problema. Atacar a una mujer no es de hombres. Papi, tengo una gran noticia que darte. Tu padre ofreció 2 millones de euros para que te dejara, pero no soy del tipo que traiciona a nuestra sociedad por dinero, así que siguió insistiendo. Directamente le puse un precio alto y le pedí 10 millones de euros. Aquí están los 10 millones de euros. Échale un vistazo, papi. A tus ojos. ¿Valgo 10 millones de euros? ¿Me está echando en cara que pedí muy poco? Señor Silva, para mí eres un tesoro inestimable. En cuanto a los 10 millones de euros, para ser sincera, tenía miedo de que si pedía más, pensarás que soy codiciosa. Te equivocas. Mi vida no vale nada. ¿Está enfurruñado para que le consuele? ¿Alguien que está en el 1% del 1%, el presidente de la corporación Silva? ¿Por qué tengo la sensación de que lo han tratado injustamente? Sofía, ¿te has vuelto loca compadeciéndome del magnate? El dinero que ganaste tú sola te pertenece. Además, no te tomes las palabras de Lorenzo Silva a pecho. Dije que eres mi mujer y no dejaré que te maltraten. Señor Silva, no me maltrataron. Ha sido muy bueno conmigo. Además, que te maltraten con dinero se le puede llamar maltrato, es dinero que te cambia la vida, ¿vale? Por cierto, el abuelo Silva quiere celebrar que cerré el trato con un banquete en la finca familiar. Después de que te enfrentaras a Víctor la última vez, mucha gente espera la continuación. En un entorno tan importante, ¿de verdad está bien que yo muestre mi verdadero yo? Me casé contigo para que pudieras luchar. Si no, ¿crees que solo estaba siendo caritativo? Vale, entonces. Ya que lo pones así, no tengo nada de qué preocuparme. La vida se trata de actuar. Entonces solo espera a que les muestre de lo que soy capaz. Alguien como tú, una ladrona que le robó la identidad, deberías largarte de la familia Silva mientras aún puedas. Ya que Víctor no te enseñó modales, tendré que tomarme la molestia de enseñártelos yo misma. Sofía, no creas que solo porque el abuelo Silva te defiende, eres alguien que la familia Silva realmente acepta. Llevas tanto tiempo casada con Nicolás, pero ¿acaso has conocido siquiera a su madre? Ya que no has recibido el colgante de jade de tu suegra, eso demuestra que no eres realmente parte de la familia Silva. Mi madre no se encuentra bien, así que no ha podido venir en persona. Me pidió que te trajera esto a ti. Dale las gracias a mamá de mi parte. Tú. Tío Víctor, llegas justo a tiempo. Date prisa y echa a esta mujer de aquí. No está a la altura de Nicolás. Es que está preocupado de que Lorenzo me intimide. ¿Esta mocosa que me estafó 10 millones de euros se atreve a presentarse en la cena de la familia Silva? Que alguien ate a esta estafadora y la lleve a la comisaría. Me gustaría ver quién se atreve a intentarlo. ¿Acaso la dote de 10 millones de euros no era algo que tú, como su suegro, debías proporcionar? Vale. Vosotros dos sois la pareja perfecta. Nicolás, desagradecido miserable que traiciona a su propia familia. Te lo advierto. Pide disculpas a tu tío Víctor inmediatamente y haz que vuelva del extranjero. Ya que me llamas desagradecido, ¿por qué debería hacerte caso? Mocoso. ¿Estás intentando matarme? Te lo digo, en esta vida nunca llegarás a la altura de Mateo. Él es mi único hijo. Si hubiera tenido elección, no habría elegido a alguien como tú para ser mi padre. ¡Tú!
Esto es una vergüenza. Nunca he visto a nadie como tú en toda mi vida. Irrespetuoso, descarado y arrogante en extremo. Nunca he visto a un padre como tú, tampoco. Lo desprecias en todo momento y aún así esperas que te obedezca. Quieres tenerlo todo. Hablo de ti, santurrón, pretencioso y el colmo de la hipocresía. Tú llamas despiadados a los demás, pero tú eres el cobarde sin corazón. Cállate. Yo no tengo un hijo como él. Mi hijo biológico murió hace mucho tiempo. Este es un asunto de la familia Silva. Aquí no hay lugar para tu insolencia. Ya basta. Tu hermano pequeño fue lo bastante tonto como para cavar su propia tumba. No puede culpar a nadie más. Basta de drama. Venid a comer. Gracias. Por lo de esta noche. Por dar la cara por mí. No hay de qué, tú lo pagaste. En todos estos años. Solo eres la segunda persona dispuesta a dar la cara por mí. ¿Quién fue la primera? La primera. Ya no está. No pierdas el tiempo con los que no te valoran. De ahora en adelante, yo te cubro las espaldas. ¿En serio? Por supuesto, me encargaré de que tu inversión de 300.000 euros parezca una sorpresa de 1.000.000 de euros. Ah, sí, cuando expire el contrato, espero ser la primera persona en la que pienses para buenas oportunidades. Claro. Nosotros. Fue solo una propuesta. Cuando termine el contrato. Ahora mismo, hay un atajo directo a la cima. ¿Te apuntas? ¿En serio? Cásate conmigo. ¿Sé mi mujer? ¿Acaso no lo soy ya? ¿Qué quieres decir? Eres mordaz, descarada e insoportable. Y mi salud mental tampoco es exactamente buena. Pero después de pasar tiempo juntos, creo que somos sorprendentemente compatibles. ¿Estás seguro de que eso es un cumplido? Solo intenta aprovecharse de mí. Yo trabajo, él paga. Una relación puramente profesional es la más fiable. Además, vendo mi talento, no mi cuerpo. Ni hablar. Papi, ¿cómo se te ocurre intentar hacer tambalear nuestra sólida relación? Por supuesto, todo el mundo tiene necesidades, especialmente un hombre joven y sano como tú. Es natural tener esos pensamientos. Para ti, ¿soy solo un hombre normal? ¿No lo eres? ¿Tu orientación? Quizás deberías comprobar por ti misma si mi orientación es normal o no. ¿Por qué me late el corazón a 1000? Sofía, ¿por qué estás tan nerviosa? Es normal. Totalmente normal. Se estás haciendo muy tarde. Mejor me voy ya. ¿Por qué hace tanto calor? Está enfadado. Espérame. Sofía, me siento fatal. ¿De verdad crees que me gustas? No seas tan ingenua. Solo quería aprovecharme de ti. Ya no me sirves para nada. Ahora sal de Bahía Luna. ¿Eso fue un sueño caliente? Y encima con Nicolás. Hola, ¿qué pasa? ¿Estabas pensando justo en mí? ¿Me ha pinchado la habitación? Sofía, ¿me escuchas?
No te enfades conmigo. Era una broma. Claro que lo sé. Estás de broma. Mi vida como Sugar Mommy acaba de empezar. ¿Por qué iba a por un solo árbol renunciar a todo el bosque? ¿Todo el bosque? ¿No me digas que quieres ser como una emperatriz y tener un harén de jovencitos? No es así. Piénsalo, si ahora me voy a un club y pido 10, 8 o incluso 100 modelos masculinos, a nadie le importaría un bledo. Pero una vez que me case contigo, olvídate de pedir modelos. Con solo aparecer por allí sería el bombazo del día. No digo que todo internet lo viera, pero como mínimo me ahogarían en cotilleos. Buena jugada. Sofía, céntrate. Solo estás con Nicolás para recaudar dinero para los niños del orfanato. No puedes enamorarte de él para nada. Pablo, ¿qué haces aquí? Sofía, con tal de que vuelvas conmigo, a partir de ahora serás la verdadera Su Alteza. ¿Su Alteza? ¿Crees que vives en el siglo XIX eligiendo concubina aquí? Me da que tu cerebro lo compraste de saldo y lo machacaron hasta no dejar nada. Antes me pasé de la raya. Ya sé que estás enfadada. Vuelve conmigo, nada más y todo irá bien. Pablo, ya estoy casada. Tú y yo estamos destinados a ser desconocidos. Sofía, te estoy ofreciendo una salida. No tientes a la suerte. Si el abuelo no hubiera hablado conmigo, ni siquiera estaría aquí. Solo dame un cuadro. Cualquier cosa sencilla me vale. No tengo ni idea de cómo ha tenido tanta suerte. La familia Fuentes valora tanto los cuadros de Sofía. ¿Y si me niego? Sofía, Nicolás no está aquí. Deja de hacer teatro. No eres más que un juguete para él. ¿De veras crees que has ascendido socialmente? Se nota que aún te gusto. Pablo, cuando el ser humano evolucionaba, ¿te escondiste? ¿Qué? Antes, ya sabía que eras un tramposo. Ahora, sé que también eres un narcisista. ¿De veras te crees que le gustas a Nicolás? Como estuvimos juntos tanto tiempo, te voy a dar un consejo de amigo. No eres más que la sustituta del amor de la infancia de Nicolás. ¿Cómo? ¿Amor de la infancia? Todo el mundo en nuestro círculo lo sabe. Nicolás se esfuerza tanto porque tiene un amor de la infancia. Por eso trabaja tan duro. Dentro de poco, esa chica volverá al país. ¿Estás loco? Con lo devoto que eres, no me digas que tienes un amor de la infancia. Lo dije de pasada, no pensé que en realidad daría en el clavo. Mi ex es un señorito de Nueva York y mi marido actual tiene un amor de la infancia que no puede olvidar. Vaya trama. Ni siquiera en una novela web cursi se atreverían a escribir esto. ¿No quieres saber quién es esa chica? ¿Qué hicieron juntos? ¿Por qué se separaron? ¿No tienes curiosidad? ¿Y a mí qué? Total, solo acordamos el matrimonio para un beneficio mutuo. Sofía, deja el teatro. No amas a Nicolás en absoluto. Exacto, no amo a Nicolás, pero aunque todos los hombres del mundo estuvieran muertos, seguiría sin gustarme, Pablo. ¿Tú? Así que ella solo ve todo esto como un trabajo. Clara. Tranquila. Sofía tiene una marca de nacimiento en forma de mariposa en el hombro. No me puedo equivocar. Voy a encontrar a tu hija, te lo aseguro. ¿Quién me está nombrando? Pablo, ¿no te dije que no me volvieras a molestar? ¡No te marches! Lo que te dije la última vez, no escuchaste ni una sola palabra. No me podía imaginar que te atrevieras a venir a mi puerta. Acosando a mi mujer. ¿Cómo? ¿Estás buscando pelea con la familia Silva? ¿Qué haces? ¿Vas a apretar el gatillo? Ya he llamado a la policía. Cariño, te quiero muchísimo. ¿Por qué habrá gente que no lo entiende? Maridito, ¿alguien te ha dicho alguna vez que esta noche estás especialmente guapo? Sofía, ya veremos cuánto aguantas con esta farsa. Vámonos. Vamos a casa. ¿En qué estaré pensando? Tiene una amiga de la infancia. Es normal que quiera mantener distancia. Es lo correcto. ¿De qué te hablaba Pablo Espinosa hace un momento? Se aburre. Va buscando lío. No les hagas caso. No tiene intención de contarme lo que ha pasado. Es que todavía se preocupa por Pablo Espinosa.
Dime. Los Fuentes de Ciudad del Puerto quieren encontrar un socio estratégico a largo plazo en Nueva York. Oí que los Espinosa regalaron algunos cuadros de Sofía. A la señora Fuentes le interesa mucho. Por eso las dos familias se han acercado bastante. Los Espinosa ganaron cientos de millones con los cuadros de Sofía. Más les vale que la traten como a una reina. ¡Qué idiotas! Los Fuentes, que tienen influencia en todas partes, no se han mantenido siempre. ¿En Ciudad del Puerto? ¿Por qué de repente se interesarían por Nueva York? Oí que es porque la hija mayor, Clara Fuentes, arriesgó su vida para tener un hijo. Encontraron información de que el niño está en Nueva York. Vienen a Nueva York a buscar a la heredera de los Fuentes. ¿La heredera de los Fuentes? Vale, lo pillo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? No tengo hambre. ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué mi papi se pone a hacer de amo de casa? Ve a sentarte fuera. La cena estará lista pronto. Pues, déjame ayudarte a poner la mesa. No hace falta. Papi, me gustaría tomarme un día libre. Quiero visitar el orfanato. Ni lo sueñes. Solo un día. Volveré mañana. Vale. De verdad, gracias, papi. Sin embargo, tienes que llevarme contigo. Piénsatelo. Hola, Nicolás, ya he vuelto. He oído que Nicolás se ha casado. Y eso solo porque Ana no estaba en el país. De lo contrario, ninguna otra se habría colado. En nuestro círculo todos sabemos que Ana es el amor de verdad de Nicolás. Dejad de tomarme el pelo, chicas. Que Nicolás la eligiera a ella tiene que tener algo especial. Tiene buen tipo, eso sí. Pero solo fue suerte. Se crió en un orfanato, es una pueblerina, no tiene ni clase. Cuando conoció a alguien como Nicolás, obviamente tuvo que aferrarse a él. Oí hace un tiempo que armó un buen lío en la familia Silva. El tío Víctor de Nicolás estaba tan furioso que tuvo que pirarse al extranjero. ¿En serio? No pensaba que el gusto de Nicolás hubiera caído tan bajo. En realidad le gustan las que montan el numerito y arman el follón. Nicolás, ¿estás aquí? El señor Silva ha venido expresamente a ver a Ana. Parece que aún le importa un montón. Claro, Ana es el amor de verdad del señor Silva. Nicolás, ¿cuánto tiempo? ¿Te he echado mucho de menos? ¿No decías que tenías algo que decirme? ¿Qué pasa? Venga, venga. Vamos a tomar algo por ahí. Nicolás, sé que nunca superaste la muerte de Mateo. Lo asesinaron por ir al extranjero a estar conmigo. Me echas la culpa. Lo sé. Si me has llamado solo para soltarme esto, no tiene sentido. Si es todo, me piro. Nicolás. Nicolás, nunca me imaginé que te casarías. Sé que ahora no tengo derecho a estar a tu lado, pero sabes lo que siento por ti. Basta, Ana. ¿Qué quieres exactamente? Porque recuerdo que la persona que te gustaba siempre fue mi hermano. Eso no es cierto, Nicolás. Lo que sentía por Mateo era como el de una hermana. A quien amo de verdad eres tú, Nicolás. Me obligaron entonces. Si hubiera podido elegir yo, habría querido ser una chica normal que pudiera escoger su propia felicidad. ¿Obligada por tu familia? Seduciste a mi hermano. ¿Y lo volviste loco por ti? Nicolás, te juro que no te miento, yo... Basta, Ana. No tengo tiempo para tu teatro. ¿En qué soy yo peor que esa palurda? ¿Qué pasa últimamente? ¿Por qué todo el mundo habla de mí? Sofía. Espera, tengo algo que decirte. Pablo, no tengo tiempo. ¿No es ese Nicolás? ¿Así que esa es la amiga de la infancia de Nicolás? Ya me lo imaginaba. Este es un error que cometen todos los hombres. Ver a tu marido engañarte con tus propios ojos debe doler.
Y tanto que duele. Me arrepiento de no haberte dado una lección antes, imbécil. Sofía, ya lo verás. Parece que nadie puede resistirse al encanto del primer amor, ni siquiera Nicolás. Sofía, esto no es más que un trabajo, pero entonces, ¿por qué siento como si me estrujaran el corazón? ¿Es que no entiendes el inglés? No creas que no sé que estás difundiendo rumores sobre ser mi primer amor. Si no fuera por el último deseo de mi hermano de que cuidara de ti, te habría desenmascarado hace mucho. No es así, Nicolás. Te lo advierto, si difundes más rumores no te dejaré escapar. Sofía no es alguien a quien puedas tocar. ¿Nicolás se preocupa tanto por esa mujer? Sofía, ya lo verás, nadie va a robarme a un hombre. Bien hablado. ¿Y tú quién eres? ¿Estás en Nueva York y ni siquiera sabes quién soy? Te lo mereces por haber sido dejada por Nicolás. ¿Por qué iba a conocer a cualquier don nadie? Pablo Espinosa, el joven señor de Nueva York, el ex de Sofía. Tú quieres casarte con Nicolás, y yo quiero que Nicolás deje a Sofía. Ya que nuestros objetivos son los mismos, ¿por qué no colaboramos? ¿Qué quieres decir con collab? Solo me quieres usar para enfrentarte a Nicolás. Pero cualquiera que se haya encaprichado con Sofía no tiene dos dedos de frente. Sé cómo hacer que Nicolás deje a Sofía para siempre. ¿Cuál es tu plan? Sofía, te llamé y te pedí que vinieras, no solo para ponernos al día. No puedes ser mi nieta política, me duele mucho. Bebe esta taza de té. Nosotros seguimos siendo familia. Abuelo, durante el último año, gracias por su apoyo al hogar de niños El Rosal. Su bondad, siempre la recordaré. Abuelo. Sofía, no me culpes, no tuve otra opción. La familia Espinosa ya está en un callejón sin salida. Ya que tus pinturas son tan apreciadas por la familia Fuentes, debo darle a Pablo una salida. Seguro que no te lo esperabas, por mucho que el abuelo te consienta. Él sigue siendo mi abuelo. En cuanto me acueste contigo, a ver si Nicolás se divorcia de ti o no. Pablo, eres despreciable. Si te atreves a tocarme, no te lo perdonaré. Una vez que seas mía, podré hacer lo que quiera. Puta. Hoy voy a hacerte mía. Pablo, imbécil. Sofía, Sofía, ¿estás bien, Sofía? Pablo. ¿Qué mano usaste para tocar a Sofía? No quiero ver ni un negocio más de la familia Espinosa en esta ciudad.
Sofía, ¿tienes idea de quién tienes delante? Valgo mucho. ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Puedes pagar el precio? Tengo dinero. Tengo mucho dinero. Sofía, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Por favor, ayúdame. Me duele muchísimo la cabeza. Por favor, ayúdame. ¿Intentando forzar a mi papi? Sofía, ¿cuándo te has vuelto tan atrevida? Te acostaste conmigo. ¿Y ahora intentas escapar? ¿De qué estás hablando? No lo entiendo. Ahora intentas fingir. ¿Y el dinero que me prometiste? Me drogaron. No estaba en mis cabales. Estaba diciendo tonterías. No te enfades, papi. ¿Crees que con solo pedir perdón, todo queda perdonado? ¿Es que no piensas hacerte cargo de mí? ¿Responsabilidad? Tú deberías dejar de tomarme el pelo. ¿No habíamos quedado que hoy íbamos al orfanato? Voy a prepararme ahora mismo. Así que a esto le llamáis tener recursos. Os creéis tan listos, pero Nicolás sigue con Sofía. Yo sí tengo un plan para que Sofía deje a Nicolás. ¿Cuál es tu plan? Directora, he venido a verla. Pablo, si tenéis algún problema, venid a por mí. Dejadlos ir. Sofía. No tengas miedo. Estoy aquí y no dejaré que te hagan daño. Firma este acuerdo y los dejaré ir. De lo contrario, les daré una lección que no olvidarán. ¡Basta! Pablo. Primero me drogas la bebida y ahora usas a la directora para amenazarme. Eres un auténtico sinvergüenza. Firma el acuerdo ahora mismo. O si no, echo abajo este orfanato hoy mismo. Firmaré. Si hubieras sido tan obediente desde el principio, ya habríamos terminado. Sofía, te atreviste a engañarme. Dejadlos ir. O si no, yo... Venga, dilo. O si no, ¿qué piensas hacer? Pablo, ¿vuelves a usar el mismo truco? Aparte de drogar la bebida, ¿no sabes hacer nada más? Ya he hecho todos los preparativos. Puse la droga en el bolígrafo que usaste para firmar. Imbécil. Sofía, ¿estás bien? Nicolás, ¿otra vez tú? ¿A qué esperas? Atrapadlo, acabad con él.
De verdad no sabes cuándo rendirte. Parece que cerrar el negocio de los Espinosa por completo no te enseñó nada. Así que fuiste tú. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Nicolás, no dejes que te engañe. Ella solo es una gran mentirosa. Para que lo sepas, ella una vez, por 10.000 euros, llegó a competir en un concurso de beber con un anciano. ¿Es verdad lo que ha dicho? Puedo beber y ganar dinero, ¿y por qué no? ¿Ves? La gente como ella no sabe lo que le conviene. Su vida no vale nada. Te tengo a mi lado. Yo te protegeré. Nicolás, ¿de verdad quieres enemistarte con todas las familias ricas de Ciudad del Puerto? ¿Desde cuándo pertenece Ciudad del Puerto a los Espinosa? Pídele disculpas a Sofía. Esto es por intentar drogarme, esto es por amenazar a la directora, y esto es por destruir el hogar de los niños. Oye, que no en la cara. Largo de aquí. No manches el suelo del rosal. No quiero verte nunca más. Vete. El negocio de los Espinosa ha sido clausurado. No hace falta que vuelvan a aparecer por esta ciudad. Entendido. Sofía. ¿Y no vas a presentarnos? Directora. Este es Nicolás Silva. Ya les he hablado de él. Es que es mi jefe. O sea que, en su corazón, no soy más que su jefe. Señor Silva, gracias por tomar cartas en el asunto para ayudar a Sofía. No hagáis caso a las tonterías de Pablo. Sofía no es ese tipo de persona. Ella bebe simplemente para conseguir fondos para el orfanato. A menudo oigo a Sofía hablar de usted, diciendo que es muy bueno con ella. ¿Cuándo he dicho yo eso? Así que sí que me ha mencionado a otras personas. Entonces, lo que siente por mí... He venido con mucha prisa esta vez. Si se me ha pasado algo por alto, perdóneme, por favor. Traedlo. Es solo un pequeño detalle, nada del otro mundo. Pero esté tranquila, ya que Sofía es mía. Voy a protegerla y no permitiré que la maltraten. La actuación de mi jefe es bastante buena. Con esa mirada tan sincera, hasta yo, la implicada, casi me lo creo. Venid a visitarnos a menudo. Es el jefe de Sofía y también un benefactor de nuestro orfanato. De acuerdo. Sofía y yo. Vendremos a menudo. Cuidaos. Gracias por lo de hace un momento. Si no hubieras estado tú, no sé qué habría hecho Pablo para hacer daño a todo el mundo. Dije que te protegería. Y no voy a faltar a mi palabra. Si la directora supiera que solo hace esto por su contrato conmigo, cuando termine el contrato, nuestra relación también terminará. En ese momento, la directora probablemente se sentirá decepcionada. Sofía, ¿y tú? ¿Es que quieres robar a los ricos para ayudar a los pobres? Papi, ¿qué mandas? Tus cuadros, dado que pueden ser la forma de la familia Espinosa de conectar con los Fuentes, tienen que ser excepcionales. O sea que quieres llevar mi cuadro a la subasta para forrarnos, ¿no? El dinero es una cosa. Pero lo que más importa es que los Fuentes y los Silva tienen una enemistad de años. Y siempre he sospechado que lo que le pasó a mi hermano tuvo que ver con los Fuentes. O sea, has corrido la voz de que en esta subasta se subastará mi cuadro para sacar a los Fuentes de su escondite. Listilla. Nicolás, está clarísimo que te gusta otra. ¿Tú?
¿Cuándo he hecho yo algo así? Sofía. ¿Qué hace aquí Sofía? Seguro que sabe que Ana Gómez también viene a la subasta. Ha venido a reclamar a su hombre. Todo el mundo sabe que Ana es a quien ama Nicolás. Es la primera vez que veo a alguien tan desesperada por hacer el ridículo. Cotillear a espaldas de la gente es de lo más bajo. Decídmelo a la cara si sois tan valientes. Señorita Pérez, solo nos preocupamos por ti. Meterte a la fuerza en un mundo al que no perteneces no te resulta incómodo. Exacto. No creas que por aparecer por aquí va a cambiar nada. Entre Nicolás y Ana, alguien de tu nivel no puede entrometerse. Tú debes de ser Sofía. Fui yo quien le pidió a Nicolás que te invitara. Pensé que no vendrías. Con razón Nicolás te ha guardado en su corazón todos estos años. Con esa actitud tan amable por fuera, pero tan perfecta por dentro. Ya veo. Eres toda una pieza. ¿Me estás diciendo que fuiste tú la que le pidió a Nicolás que me invitara? Así es, señorita Pérez. Cuánto deseaba conocerla. Así que le pedí a Nicolás que te trajera. Así que esa era la verdadera razón por la que Nicolás me hizo venir. Para que su amor verdadero se llevara a su hombre delante de mis narices. Yo no soy ninguna princesita llorona. ¿Quieres jugar? Pues juguemos. No me da miedo una tramposilla como tú. Por supuesto que vendría. Nicolás, me lo cuenta todo a mí. Total, que estamos en el mismo bando, con un solo corazón. No puedo creer que Nicolás realmente le contara todo. Con razón está tan engreída. Nicolás solo tenía miedo de hacerte daño. Nicolás y yo nos queremos de verdad. Con tal de estar a su lado, sin un título oficial, o escondida en las sombras, me doy por más que satisfecha. ¿Por qué suena eso tan familiar? Estoy dispuesta a casarme con el marqués. Incluso como concubina, estoy dispuesta. Nicolás. Toda esa palabrería de robar a ricos para ayudar a pobres, en el fondo, era solo para ver a su amada. Me lo imaginaba. Todos los hombres son unos cretinos. Nicolás. Señorita Pérez, estoy muy interesado en sus pinturas. ¿Podríamos hablar en privado un momento? ¿Y ustedes? Simón Fuentes. El archienemigo de la familia Silva, por lo que se dice. El joven señor de la familia Fuentes de Ciudad del Puerto. Vaya, no esperaba verlo aquí también. Señorita Pérez, sé que desconfías de la relación entre las familias Silva y Fuentes. La razón por la que te llamé así de repente es porque los mayores de mi familia se han enamorado al instante de tus cuadros. Por eso me han enviado expresamente a pedirte otro encargo. No te preocupes, el dinero no es problema. Me encargaré de que quedes más que satisfecha, señorita Pérez. Con que os interesan mis pinturas, porque si no, si tú y Nicolás Silva os ensarzarais en una pelea acalorada por mí, entonces ¿no acabaría convirtiéndome en lo que todos llaman una mujer fatal? Hace tiempo que se comenta que tienes un carácter impresionante, señorita Pérez. Al verte hoy, cuadra. Me pregunto si tendré el honor de que me pases tu número. ¿Que te pase mi número? Claro que sí. ¿No es ese el joven señor de la familia Fuentes, Simón Fuentes? Nicolás. Sofía está ahí, hablando y riendo con el archienemigo de la familia Silva. ¿Es que no te importa? Mis asuntos no son de tu incumbencia. Eres única, Sofía. Has engatusado a Nicolás. Y ahora tienes ahí al archienemigo de la familia Silva, Simón Fuentes, comiendo de la palma de tu mano. Ya lo verás. No te dejaré en la cima por mucho tiempo. ¿Tú qué haces aquí? No, ¿por qué estoy tan nerviosa de repente? Él fue el primero que lo ocultó sobre el amor que se le escapó. ¿Por qué tengo la sensación de que soy yo la que ha sido pillada? Señor Fuentes, invitar a mi mujer a salir a solas. Solo ustedes dos. ¿No le parece un poco inapropiado? No me malinterprete, señor Silva. Solo quería pedirle uno de los cuadros de la señora Silva. No es nada más. Si quiere un cuadro, dígalo. Pero ustedes no necesitan los datos de contacto del otro, porque sí me molesta.
quedar solo los dos. Primero la llamas señorita Pérez y en cuanto aparece Nicolás cambias a señora Silva. Cambias de cara más rápido que de página. Ya me lo imaginaba, todos los hombres son iguales. Bueno, pues yo tampoco me andaré con rodeos. Si quieres un cuadro, vale. Un precio fijo, 50 millones de euros. ¿Qué? ¿Demasiado caro? No me diga, señor Fuentes, que ni siquiera 50 millones puede permitirse. El precio es negociable. Puedo dar más, no menos. Nunca dejaría que la señora Silva saliera perdiendo. Ya se han ido todos. Señor Silva, no tiene que seguir con la farsa. ¿Una farsa? ¿De verdad crees que solo estaba haciendo teatro delante de Simón hace un momento? Su amor que se le escapó está aquí, señor Silva. Así que como su mujer falsa, me voy a retirar. Sé sincera, ¿qué amor que se te escapó? Nicolás. ¿Te refieres a Ana? ¿Quién ha dicho? ¿Eres medio perro o qué? Hasta le clavas los dientes a tu propio marido. Nuestro acuerdo aún no ha terminado. Ahora mismo, tú eres la señora Silva. Sabes que esto es un acuerdo. Entre nosotros solo es una transacción. Sofía, tú. ¿No serás tú ese caso de caridad con el que nadie saldría? No habrás venido a pujar por los cuadros de Fiona, ¿no? ¿Es que Nicolás no tiene tiempo para ti? Nicolás me dijo que tiene cosas importantes que hacer. A lo mejor piensa que la señorita Pérez puede apañárselas sola. Al fin y al cabo, la señorita Pérez ya está acostumbrada a valerse por sí misma. Pero es que cuando Nicolás y Ana estaban juntos, por muy ocupado que estuviera, se presentaba personalmente a pujar por las cosas favoritas de Ana. Ah, claro, eso tiene sentido. Es que Nicolás y Ana estaban locamente enamorados. Por alguien a quien quieres, naturalmente te esfuerzas mucho más. Pero una como tú, que usa su cara y sus mañas para trepar socialmente, cazafortunas desgraciada, hasta un perro de la calle te miraría por encima del hombro. Tú... ¿Me has pegado? ¿No te ha quedado claro? Pues deja que te lo aclare. Señorita Pérez. Juana, al fin y al cabo, sigue siendo de la familia Silva. No está bien que levantes la mano así. Zorra descarada. Cazafortunas de baja clase. No estás a la altura de Nicolás. Seguridad, daos prisa, sacad a esta mujer de aquí. A ver quién se atreve con una invitada de la familia Fuentes. ¿Una invitada de la familia Fuentes? No te dejes engañar por esta embustera y quedes en ridículo. No es más que una zorra sin talento y codiciosa. ¡Basta! La persona que tenéis delante es la artista genio con la que la familia Fuentes lleva tiempo desesperada por colaborar. La artista Fiona. ¿Qué has dicho? ¿Esa es Fiona? No puede ser. Pide disculpas a la señorita Fiona ahora mismo. Señor Fuentes, Juana es así de directa, no tiene mala intención. Señorita Pérez, le pido disculpas en nombre de Juana. Aunque seas una artista genio, ¿y qué? Nicolás sigue siendo mío. Antes pensaba que Nicolás era un hombre lúcido y sensato. No te preocupes, hay muchos peces en el mar. Ya que lo quieres tanto, te lo regalo. Señor Fuentes, gracias por apreciar mi trabajo. Hablemos por allí. Señorita Pérez. Tienes a la que se te escapó. Entonces deberías haberte quedado con ella. ¿Por qué diablos te casaste conmigo? Me estás partiendo el corazón, imbécil. Te doy 2 minutos. Nicolás, incluso ahora, ¿de verdad quieres proteger a Sofía? La relación entre las familias Fuentes y Silva, ¿seguro que ella lo sabe? 1 minuto y medio. Toda la familia Silva te está observando. Si Sofía no quiere ayudarte, es una cosa, pero estar en el club con el señor Fuentes y permitir que esto pase... Si los de la familia Silva que codician tu puesto de director general se enteran de esto, ¿no les estarás dando la ventaja para derribarte? Ana, no te he advertido ya. Aléjate de Sofía. Solía tolerarte por el bien de mi hermano. Te he aguantado una y otra vez. Pero finalmente has cruzado el límite. ¿Sofía es tu límite? ¿En serio estás enamorado de ella? Si has terminado, vete. Nicolás, vas a arrepentirte de esto.
Señorita Pérez. Señorita Pérez, has bebido demasiado. Señorita Pérez. Sofía. Eres un gilipollas. Señorita Pérez. Desde que volvió tu primer amor, te pusiste a llamarme señorita Pérez. ¿Por qué estás tan desesperado por cortar conmigo? Señorita Pérez. Se equivoca de persona. Soy Simón Fuentes. Nicholas. Aunque te hicieran cenizas, te reconocería. Tienes a tu primer amor. ¿Por qué sigues provocándome? ¿No dijiste el otro día que no dejarías que me acosaran? ¿Por qué rompiste tu promesa? Señorita Pérez. Señorita Pérez. En el hombro de Sofía hay una marca de nacimiento en forma de mariposa. Diles que sigan esta pista. Podría ser ella. Señorita Pérez. Vaya pedo que llevas. Necesitas que te cuiden. Mira, ¿debería llamar al señor Silva para que venga a recogerte o...? Nicholas, gilipollas. Señorita Pérez. Cálmate. Simón, te lo advertí en la subasta. Aléjate de mi mujer. No entiendo muy bien lo que dice, señor Silva, pero ya que permites que tu propia mujer se emborrache a altas horas de la noche, no vengas a mí a fingir. Lo que pasa entre mi mujer y yo no es algo que un extraño como tú deba juzgar. Si te pillo molestando a mi mujer otra vez, te arrepentirás. Quiero toda la información de Sofía, incluyendo sus antecedentes, orígenes y padres. Cada detalle, cueste lo que cueste, investigadlo a fondo. ¿Quién demonios te hizo llorar? Nicholas. Yo no... No me abandones. ¿Qué demonios te dijo Simón? ¿Por qué se empeña en acercarse a ti constantemente? No te preocupes, tranquila. Jamás te dejaré. Señor Fuentes, Sofía es una huérfana estúpida. Desde los 4 añitos fue enviada al hogar infantil El Rosal. Con los años ha salido adelante por su cuenta y suele conseguir fondos para mantener el hogar. ¿Huérfana? ¿Y el pelo? ¿El de la prueba? ¿Ya lo han mandado a analizar? No se preocupe, señor Fuentes. Ya mandé a alguien para el análisis de ADN. Deberíamos tener los resultados pronto. Sofía. ¿Será posible que sea nuestra Sofía la que perdimos? Me duele muchísimo la cabeza. No deberías haber bebido tanto ayer. Anoche. Tú primero. Anoche bebí demasiado. Probablemente no hice nada inapropiado, ¿verdad? Sobre lo de anoche. No te preocupes. No te abandonaré. Nicolás. ¿Qué pasa? Hola. Señor Silva. A menos que sea que la empresa se vaya a pique, será mejor que me cuelgues de inmediato. No te muevas, no te muevas. El pez picó el anzuelo. Víctor ha hecho algún movimiento. ¿Por qué me mira de esa manera? Le hice algo cuando estaba borracha. Si me pasé de la raya de alguna forma, descuéntamelo del sueldo. Dentro de un rato, voy a la obra de Villanueva. Víctor está claramente inquieto. Ya está haciendo su jugada.
¿El tío Víctor no está en el extranjero? Si pudo llegar tan lejos como para asesinar a mi hermano en el extranjero en aquel entonces, sin duda es capaz de infiltrar topos en la obra ahora. Entonces, ¿cuánto tiempo estará fuera? Todavía no lo sé. ¿Vas a estar bien? ¿Sola? Por supuesto. ¿Lo has olvidado? Crecí en un orfanato. Se me da mejor arreglármela sola. Puedes irte tranquilo. Sofía, ¿cuándo fue exactamente que empezaste a ocultarle lo que sientes a Nicolás? Claramente no quieres que se vaya. ¿Qué estoy esperando? ¿De verdad pensé que Sofía me echaría de menos? Entre nosotros, solo es un trato de negocios. Pagad, pagad, pagad. Todos, tranquilizaos. Pagad, pagad, pagad. La causa de este accidente la investigaré personalmente. Por favor, quedaos tranquilos. ¡Paga! 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 Págame, cabrón. Hablad las cosas. ¿Por qué llegasteis a las manos? A todos los empleados heridos, la Corporación Silva les otorgará una compensación íntegra y pondrá a su disposición los mejores recursos médicos. En cuanto a los empleados no heridos, la Corporación Silva también otorgará una compensación por daños morales y una indemnización. Quedaos tranquilos, la Corporación Silva no es un gigante chupasangre y desalmado. Sin duda les daremos una explicación a todos. Señora Silva. Señor Silva, ¿qué haces? Pellízcame. ¿Pellizcarte? ¿Soy patético? Vi en las noticias que estabas herido. ¿Es grave? ¿Llamaste a un médico? Estoy bien. Me golpearon muy fuerte con un ladrillo. Pero no es para tanto. Te golpearon con un ladrillo. ¿Cómo que no es grave? Ten cuidado, cuídate. Debe dolerte, ¿verdad? Sí, duele. ¿Por qué no? ¿Me lo soplas? Si me soplas, me sentiré mejor. ¿Se está portando como un niño el señor Silva? Pero a través de una pantalla, ¿cómo va a darte un soplido? ¿Qué tal? ¿Te sientes mejor? En realidad sirvió. Mucho mejor. Por cierto, voy a subir a la montaña dentro de un rato. Todo esto ya lo he investigado. Estoy seguro de que fue Víctor Silva. Mi instinto me dice que encontraré las respuestas en la montaña. ¿No será peligroso? Deberías llevar a más gente contigo. Por favor, mantente a salvo. Sofía. Si realmente estoy en peligro, ¿vendrías a salvarme? Por supuesto. Eres mi benefactor. Cruzaría el infierno por ti. Perfecto. Aunque solo sea por ti, me mantendré a salvo. Solo espérame en casa. Cuando vuelva, tengo algo que decirte. Será porque Ana Gómez ha vuelto. Él planea rescindir mi contrato antes de tiempo. Vale. Te esperaré. Adiós. Sofía, cuando vuelva, te voy a hacer una declaración de amor. Te diré en persona que te quiero. Corporación Silva, el director general, Nicolás Silva, desapareció misteriosamente anoche. Nicolás ha desaparecido. A ver qué camino elijo yo. Señora Silva, señora Silva. La situación en la montaña no está clara. Subir allí sola es demasiado peligroso. Si algo más le ocurre a usted, el señor Silva. Lucas, si quieres conservar tu trabajo, no pierdas tiempo. Yo voy a encontrarlo. Todos la habéis oído. Comenzad la búsqueda inmediatamente. La zona principal es cerca del cruce de la foto.
Mantened abiertas las líneas de comunicación. Informadme de lo que sea, y rápido. Sí. ¡Señor Silva! ¡Señor Silva! Señor Silva, señor Silva, señor Silva, señor Silva, señor Silva. Nicolás no suele jugar según las reglas. Si yo fuera él... Está un poco loco, pero si sus pensamientos fueran tan fáciles de pillar, no sería Nicolás. Nicolás, ¿no dijiste que aunque fuera por mí, te protegerías? Fernando. Estás vivo, de verdad. Fernando, era mi hermano. Hoy he venido para vengarlo. Vete al infierno. ¿Cuándo aprendiste a moverte así? El día en que murió mi hermano. Llevo tanto tiempo esperando este día. Parece que es este el camino. Exacto. Nicolás, ¿dónde estás? No puedes dejar que te pase nada. Nicolás. Nicolás. Sofía. Sofía. Nicolás. Sofía. Nicolás. Nicolás, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes las manos tan frías? Nicolás, despierta ya. Vamos, despierta. Deja de zarandearme. Me vas a desarmar a zarandeos. ¿No estabas preparado? ¿Por qué estás tan hecho polvo? Víctor Silva. Sabía que subiría a la montaña. Puso gente esperándome aquí a propósito. Quería usar el mismo truco con el que mató a mi hermano. Para acabar conmigo también. ¿Llegaste a ver quién te hizo esto? Carlos, su hermano, Fernando, fue quien mató a mi hermano entonces. Lo encerraron y murió al poco tiempo. Y ahora ha venido a vengarse. ¿Él te causó las heridas? Es que estaba agotado. Me quedé frito y me di el golpe yo solo. Vaya, no está mal. ¿Tienes idea de lo mucho que todos te hemos buscado? Deja de hablar. Déjame descansar un poco. Nicolás, mírame bien. Soy Sofía, no soy Ana. Sé que eres Sofía. ¿Cómo te atreves a besarme sabiendo quién soy? ¿De verdad crees que estoy acostumbrada a ser el reemplazo de Ana? Espera, ¿qué tiene que ver esto con Ana? Nicolás, vaya actor que eres. ¿Te diviertes jugar conmigo? No, te equivocas. Señor Silva. Nicolás, tú... Señor Silva, ¿he llegado en mal momento? ¿Tú qué crees? A partir de Puerta del Molino, te destinan a logística. De hecho, vete hoy mismo. No haga esto, señor Silva. Yo... ¿A qué esperas ahí plantado? Llévame al hospital. Me duele. Señor Víctor. Se escapó. Eres un inútil. Ni siquiera eres capaz de hacer algo tan sencillo. Nicolás. No voy a dejar que esto quede así. Ya verás. ¿No te dijo el médico que tenías que descansar? Siéntate ahí, yo te lo seco.
Sofía. Me gustas. ¿Qué has dicho? Tu mano está bien. Sécatela tú. ¿Sí? Señor Silva, Víctor Silva ha vuelto. Víctor Silva ha vuelto. El abuelo Silva quiere que vaya a la finca familiar. Tiene el descaro de volver. Vamos, voy a ponerlo en su sitio. Esto es entre Víctor Silva y yo. Tengo que encargarme yo mismo. Cierto, esto es un asunto de la familia Silva. Lo nuestro solo es un acuerdo. Sofía, ¿de verdad te crees que eres una Silva? Vale. Pues te deseo éxito por adelantado. Nicolás. Sospechas que el que ha metido mano al proyecto es tu tío Víctor. Lo traje expresamente del extranjero. Si hay algún malentendido, aclarémoslo. Si hay algún conflicto, resolvámoslo. Solo quiero preguntarte algo. El ataque que me hicieron en la montaña. ¿De verdad no fuiste tú? Claro que no. La muerte de Mateo ya ha hecho que toda la familia Silva pague un alto precio. ¿Cómo iba a dejar que el patriarca volviera a pasar por la tragedia de sobrevivir a su propio hijo? Vale. Si dices que no fuiste tú, entonces no fuiste tú. Además, el director del proyecto ya ha confesado. En mi opinión, deberíamos dejarlo estar. ¿Qué se trae exactamente entre manos Nicolás? Antes fue tan agresivo con sus preguntas. ¿Por qué lo deja pasar tan fácilmente ahora? ¿Por qué tú sigues con vida? ¿Por qué no te mataron a ti? Perdona que te decepcione. Un bastardo como yo es más difícil de matar. Te lo advierto, en mi vida, Mateo es mi único hijo. Si vuelvo a oírte decir a los demás que soy tu papá, créeme, te mataré, niñato. ¡No le pegues! Te mato a golpes. Ya estoy aquí. Nadie puede meterse con Nicolás. Ya he visto a montones de mujeres tan vanidosas y despiadadas como tú. No te creas que por estar con Nicolás te has convertido en la número 1. Míralo bien, él mismo es un bastardo. No sabía que de verdad existían padres que no amaban a sus propios hijos. Como padre, ¿cómo puedes decir eso de tu propio hijo? ¿Quién diablos te crees que eres? No tienes ningún derecho a cuestionarme. En todos mis años he visto todo tipo de cosas horribles, pero alguien tan repugnante como tú, que siente tanta envidia de su propio hijo que hasta lo mataría, es la primera vez que lo veo. No vales ni que apriete el gatillo. Ni siquiera tu propio padre biológico te ha defendido nunca. Así que dime, exactamente quién no trata a quién como a un hijo. ¿Estás bien? Estoy bien. Vámonos. Vamos a casa. Pequeño mocoso. ¿No te da curiosidad? ¿Por qué no le caigo bien? La vida ya es suficientemente estresante. ¿Para qué preocuparse por lo que piensen los demás? Lorenzo siempre ha sido menos poderoso que Víctor en casa. Y yo. Resulta que me parezco exactamente a mi abuelo, que además me valoraba mucho. No sé exactamente cuándo empezó, pero en la familia empezaron a correr rumores de que yo no era el hijo biológico de Lorenzo, sino que era el hijo de mi abuelo. Espera un segundo. Esta trama no es la típica de esos culebrones de horario estelar. ¿Sobre familias ricas? ¿He dicho algo malo, acaso? Me estás haciendo daño. Tiempo después, incluso con la prueba de ADN, no logró sacar esa espina de su corazón. Por eso, mi madre dejó la familia Silva.
Todos estos años, en esa casa, el único que me mostró algo de calidez fue mi hermano, Mateo Silva. Él era mucho mejor que yo. De buen corazón y amable, era el sucesor ideal del abuelo Silva. Pero por ser tan valorado, atrajo el odio más profundo del tío Víctor. Yo también creo que no eres su hijo biológico. Qué tonto es. ¿Cómo es posible que tenga un hijo tan inteligente como tú? Víctor ha fracasado esta vez. Seguro que va a buscar otra forma de acabar conmigo. Lo que tengo que hacer ahora es esperar con paciencia. Esperaré a que dé el siguiente paso, y entonces le asestaré el golpe final. Tú serás el cebo y lo atraerás hacia la trampa. Confío plenamente en ti. Conseguirás las pruebas contra Víctor y vengarás a tu hermano. Cuando llegue ese momento, nuestro contrato... ¿No estás contenta? ¿Te preocupas por mí? Nicholas. Nicolás, me enteré de que te hirieron. ¿Sofía se habrá llevado una impresión equivocada? Parece que no le caigo bien. ¿Y si voy a llamarla y le explico la situación? ¡Claro! Adelante. ¿No la estabas buscando? ¿A qué esperas? Nicolás, sé que estás herido, estás de mal humor y no quieres verme, pero después de todo, nosotros... Basta ya, Ana. Si antes no me expliqué con suficiente claridad, entonces, por última vez, te lo voy a repetir. Deja de venir a verme. Fuera de aquí. Sofía, incluso cuando murió Mateo, Nicolás nunca me trató así. No voy a permitir que vosotros dos estéis juntos tan fácilmente. Sofía, lo he estado pensando. Quizás Nicolás y yo simplemente no estábamos destinados. Os deseo lo mejor a los dos. En cuanto te bebas este café. Y las fotos tuyas con Pablo inunden las redes. Me pregunto si Nicolás seguirá queriéndote. Así que la parte de la bebida adulterada que llevo esperando toda la noche por fin llega. Ana, ¿sabe Nicolás que tu actuación es tan exagerada? Os deseo lo mejor, señorita Gómez. ¿Segura? No pensarás que la he adulterado, ¿no? Lo he estado pensando. No se puede forzar una relación. Tómate este café. Como disculpa y como mi bendición. Sofía, tal vez podamos ser amigas en el futuro. Amiga, ¿desde cuándo he sido amiga tuya? Lo siento, pero no me gusta nada enredarme con la novia de la infancia de mi marido. Señorita Gómez, sus buenos deseos son demasiado valiosos. Me da miedo no poder soportarlos. Sorprendentemente se ha puesto a la defensiva. Sofía, lo digo de corazón. ¿De corazón? Es de corazón que casualmente me dejes beber este café preparado, que luego aparezca también casualmente un amante secreto, saque unas fotos comprometedoras y que luego esas fotos aparezcan, oh, casualidad, delante de Nicolás. Señorita Gómez, usted, la novia de la infancia, ¿no se le ocurren tácticas un poco más originales? Sofía, eres una puta. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Hola. Quiero trabajar contigo. Sofía y Nicolás se han pasado. Van a pagar por ello. Señorita Pérez, el cuadro que me hizo la última vez parece tener algunos problemas. Me gustaría pedirle que venga a retocarlo. Vaya casualidad. Ana se acaba de ir y ahora me llama Simón. Nicolás siempre ha sospechado que la muerte de su hermano está relacionada con la familia Fuentes. Aprovecharé esta oportunidad para tantearles el terreno por él. De acuerdo. ¿Por qué se sube Sofía a un coche de la familia Fuentes? ¿Lo has averiguado? ¿Es esa chica Sofía realmente nuestra Sofía? Abuela, no te preocupes. Los resultados están al caer. Vale.
Señor Fuentes, invitarme a un bar para restaurar un cuadro. Su gusto es bastante peculiar. Entonces, ¿dónde está el cuadro? Señorita Pérez, para ser sincero, la restauración era solo un pretexto. La he invitado hoy para preguntarle por alguien. Hace años, la familia Fuentes perdió a una hija. Durante todos estos años, mi abuela nunca ha dejado de buscarla. ¿La hija de la familia Fuentes? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No estará sugiriendo que yo sea esa hija, ¿verdad? La familia Fuentes debe andar mal de dinero. Si quieren aprovecharse de mi arte, no necesitan inventar una excusa tan descabellada. Este drama de reunión familiar suyo, señor Fuentes. No pienso seguirle la corriente. Tengo cosas que hacer. Me voy ahora. Señorita Pérez, espere. Primero tengo que atender esta llamada. Ana, ¿por qué están ella y Víctor juntos? Presidente Fuentes, ya está el informe de ADN. La señorita Pérez es la hija de la familia Fuentes, que lleva años desaparecida, Sofía Fuentes. Tío Víctor, Nicolás me ha dejado. Solo tú puedes ocuparte de esto, para que la familia Silva me dé una explicación. ¿De verdad crees que Nicolás es tan estúpido como Mateo como para dejarse engañar por tus dulces palabras? Pensé que usando el título de El antiguo amor de Nicolás, aún serías de alguna utilidad. Y ahora, tú te lo has buscado. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Víctor, no me presiones. ¿De verdad crees que los enemigos que mataron a Mateo hace años no tienen nada que ver contigo? ¿Qué podría haber hecho yo? Por mucho que investiguen, fue solo porque recibió una bala. Mientras era perseguido por sus enemigos. Eso es algo que todo el mundo sabe que es un hecho. Pero ¿y si todos se enteraran de que Mateo no tenía que ir al extranjero, sino que lo hizo porque tú le llamaste para que se reuniera contigo, provocando el accidente? Cállate. El antiguo amor de Nicolás era en realidad cómplice de la muerte de su hermano. Si Nicolás se entera, sería un golpe devastador. ¿Quién está ahí? ¿Dónde está? Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Ve al Club Encanto ahora mismo. La muerte de tu hermano no es tan sencilla como parece. Las cámaras muestran que se escondió aquí. Sofía. Deja de esconderte ya. No vas a poder escapar. Ya sé que estás aquí. Sal ya. Soy yo. Ven conmigo. Inútil. ¿Dónde está ella? Manda a algunos hombres. Bloquead la puerta principal y la trasera del Club Encanto. Sí.
¿Quién te está persiguiendo? ¿Ofendiste a alguien o qué? Gracias por salvarme hace un momento, pero esto es entre Nicolás y yo. Ni siquiera se presentó para protegerte en el acto. No hace falta que te arriesgues por ese hombre. Ven conmigo primero a la familia Fuentes. Donde esté la familia Fuentes, nadie te molestará. Señor Fuentes, le agradezco de verdad que me haya salvado, pero no puedo casarme con usted como pago. Ya estoy casada. No tengo nada más que decir. Voy a buscar a mi marido. La familia Fuentes es tu verdadera familia. ¿Cómo es que confías tanto en ese Nicolás? Señor Fuentes, ¿por qué está con mi mujer? ¿Me da una explicación? Jefe, he cacheado el Club Encanto de arriba abajo y no encuentro el paradero de Sofía. Eres un inútil. Sofía, no te vas a escapar. Nicolás, lo has entendido todo mal. Él no es... Aléjate de mi mujer desde ahora. En este mundo, la única persona cualificada para proteger a mi mujer soy yo. Ya está. Hace un momento, ¿por qué me besó delante de Simón? ¿Estás celoso? ¿Por qué Ana Gómez anda liada con Víctor Silva? Enterarse de que su amor de la infancia es un problema, como en las telenovelas, su primer instinto es negarse a creerlo. Sabía que la muerte de mi hermano estaba relacionada con Ana Gómez. Solo mi hermano idiota se lo creería. Por un lado está su hermano más querido, por el otro, su amor de la infancia. Él lo entiende, es una decisión dura. Él también lo está pasando mal. ¿Crees que Víctor se dará cuenta de que fuiste tú quien me sacó? Claro que sí. Entré por la puerta principal a propósito. Quería que apretara el gatillo antes de tiempo. La verdad ya la tengo al alcance. Es la única forma en que puedo encontrar al verdadero asesino. Nicolás ha logrado vengarse. ¿Y no debería estar feliz? Entonces, ¿por qué me siento tan vacía por dentro? ¿No estás contenta? ¿Cómo no iba a estarlo? Tú logras lo tuyo y yo consigo el dinero. ¿Por qué no iba a estar contenta? No te preocupes. Mientras me ayudes a encontrar al asesino, te daré un extra. ¿En serio? Gracias, jefe. Prometo superar tus expectativas. Sofía, si te animas a quedarte a mi lado, sin importar cuánto dinero quieras, yo te lo doy. Vieja bruja, pórtate bien. Dame el bolso. ¿Quién eres? Lárgate de aquí o te voy a... Vamos. Gracias, cariño. ¿Cómo es posible que se parezca tanto a Clara? Abuela, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Estoy bien. ¿Cómo te llamas, hija? Mi apellido es Pérez. Soy Sofía Pérez. Sofía Pérez. Es de quien me habló Simón, mi niña Sofía. Abuela, no te preocupes, ya los he echado. ¿Tienes cómo localizar a tu familia? Les aviso para que vengan a buscarte. Señorita Pérez, el señor Silva ha encontrado al asesino. Ha ido solo tras él. Abuela, tengo un asunto urgentísimo ahora mismo. No te olvides de ir a la comisaría, que la policía te lleve a casa. Es la hija de Clara. Claro, se parece a Clara, como si fueran 2 gotas de agua. Nicolás, la deuda de sangre de mi hermano. Se pagará con tu vida esta noche. Tu hermano merecía morir. Dime, ¿qué te prometió Víctor Silva? Vete al infierno y pídele perdón a mi hermano. ¿Estás bien?
¿Quién te dijo que vinieras aquí? Ya te lo dije. No importa dónde estés, yo estaré allí contigo. Vamos. ¡Muere! ¡No! Nicolás, tienes que estar bien. Levántate. Vamos al hospital. Sofía, yo nunca tuve un amor de la infancia. La persona a la que amo siempre has sido tú. Estás despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Dónde estoy? En el hospital. ¿Dónde está Nicolás? No está nada bien. Ha estado en estado crítico y casi ha muerto 3 veces. Necesito verlo. Te sugiero que no vayas. Los Silva necesitan descargar su ira con alguien ahora mismo. Arriesgó su vida para protegerme. Es que ni siquiera tengo el valor de ir a verlo. No vayas. ¿Todavía tienes el descaro de venir aquí? Si no fuera por ti, Nicolás no estaría ahí postrado. Nicolás arriesgó su vida para salvarte. Pero tú, en cambio, te liaste con otro hombre. ¿Quién coño está detrás de esto? Lo sabes de sobra. Deja de fingir ya. ¿A qué te refieres? Explícate con claridad. Basta. Pase lo que haya pasado, esperad a que Nicolás despierte para hablar. ¿Cómo se encuentra? La operación fue un éxito, pero el señor Silva tiene heridas muy graves. De momento, lo más probable es que quede en estado vegetativo. Papá, tú tienes la culpa de que Nicolás esté así. Papá, fíjate bien, esta mujer no es más que una estafadora. Lo de ella y Nicolás solo fue una propuesta, todo por el dinero de la familia Silva. Ahora que ha logrado su objetivo, quiere verlo muerto. Abuelo Silva, yo me hago responsable. ¿Responsabilidad? ¿Con esa vida miserable? Morir 1000 veces no bastaría para pagar por la vida de Nicolás. Alguien que la saquen de aquí. La haré desear estar muerta. ¿Quién se atreve a tocar a mi nieta? ¿Qué? ¿Es su nieta? Es la nieta de la familia Fuentes. Exacto. Sofía es la nieta perdida de la familia Fuentes. Sofía Fuentes. Abuela, ya sé que quiere agradecerme por haberla salvado y que me defiende, pero me ha confundido con otra persona. Mi apellido es Pérez, no Fuentes. Sofía, tú y Clara sois idénticas. No podría dejar de reconocer a mi propia nieta. Nuestra familia te ha estado buscando durante más de 20 años. Por fin, te he encontrado. Todos estos años, no he dejado de pensar en ti ni un segundo. Esta es tu madre. Se te parece muchísimo. Entonces, ¿de verdad eres mi abuela? Sí, Sofía. Sofía, no. Señorita Fuentes, hay 10 millones de euros en esta tarjeta. Ya que tú y Nicolás estuvisteis casados, por favor, sálvalo. La familia Fuentes tiene un legado médico. Debes tener alguna manera. ¿10 millones de euros? ¿Cómo estabais hostigando a mi nieta hace un momento? Lo vi todo muy claro. ¿Ahora por fin os acordáis de la familia Fuentes? Sofía, Nicolás solo está así por tu culpa. ¿De verdad crees que, teniendo a la familia Fuentes de respaldo, puedes hacer lo que te dé la gana? Cállate, aquí no tienes derecho a hablar. Señorita Fuentes, cada error es culpa de la familia Silva. Nicolás no tiene nada que ver. No hace falta que me lo diga. Voy a salvar a Nicolás de todas formas.
Trasladen a Nicolás de inmediato al Centro Médico Fuentes. Todo el tratamiento posterior será responsabilidad de la familia Fuentes. No. Nicolás está en estado crítico. ¿Cómo vamos a trasladarlo así? ¿La familia Fuentes de verdad quiere salvar a Nicolás o estáis intentando usarlo como moneda de cambio para controlar a la familia Silva? Víctor, te opones tan rápido. ¿Temes que la atención médica de la familia Silva no sea suficiente? ¿O temes que una vez que esté en territorio de la familia Fuentes no puedas, como la última vez, la vez anterior, e incluso esta vez, meterte con él? ¿Tú? ¡Estás calumniando! Sofía, deja de calumniarme. Papá, mírala. Coger el dinero no fue suficiente. Ahora quiere incriminarme. Solo quiere despedazar a la familia Silva. No olvides que la familia Fuentes es nuestra enemiga. Los Fuentes tienen el centro médico más prestigioso y el centro de identificación. No me importa investigar ahora mismo exactamente qué causó el accidente de Nicolás. Basta. Trasladen a Nicolás al Centro Médico Fuentes. ¿Quién iba a decir que Sofía era la nieta perdida de la familia Fuentes? Pero esto me viene de perlas. En el territorio de los Fuentes, matar a Nicolás es la forma perfecta de usarlos y echarles la culpa. Esta es tu última oportunidad para vengar a tu hermano. No la dejes escapar otra vez. No se preocupe, señor. Esta vez no dejaré que Nicolás se me escape. ¿Era verdad lo que dijiste antes de desmayarte? Tengo que admitir que la sensación de tus abdominales es algo que de verdad echaba de menos. Llevas inconsciente tantos días. ¿Cómo es que tus pectorales siguen estando así de bien? Nicolás, despierta. Si no lo haces, no tendré a nadie con quien bromear. La verdad, ha sido bastante duro. Pervertido. ¿Estás despierto? No te muevas. Tranquila, mujer. No hagas ninguna tontería. Cállate, no me pongas a prueba. Nicolás. Sofía, no importa cuántas formas intentes para encubrir la huida de Nicolás. ¿Y qué pasa? Cada uno tiene su propio destino. Si vas a culpar a alguien, culpa a la mala suerte de Nicolás. Es cierto. ¿Cómo no se me ocurrió? Carlos y Fernando son gemelos. Ya que Nicolás te persigue por lo de Mateo, entonces tú podrías usar fácilmente la muerte de Fernando para que Carlos trabaje para ti. Eres lista, sí, pero ¿y qué? Total, Nicolás ya se ha convertido en víctima del cuchillo de Carlos. En toda la familia Silva ya no queda nadie que se me interponga. ¿Quién eres? No te muevas. ¿Sabes que a quien secuestras es quien llevará las riendas de la familia Silva? Vivo o muerto, yo necesito verlo. Hasta un niño lo sabe. Seguro que tú también, ¿verdad? ¡Suéltame! ¿Cómo coño sigues vivo? ¿Me tomas por idiota? ¿Cómo matasteis a mi hermano? ¿Creéis que no me he enterado? Nicolás. Reconozco que me equivoqué. También fui manipulado por Ana. En su día, me suplicó que vigilara a Mateo. Nunca imaginé que llegaría a hacerle algo tan monstruoso a Mateo. ¿Ana? ¿Crees que la iba a dejar escapar? Ella apuntó a mi hermano y lo mató indirectamente. La familia Gómez ya ha pagado por ello. Nunca más volverá a ver la luz del día. Déjeme salir. Y tú, el auténtico culpable, tampoco te vas a librar. Dime,
¿Qué te prometió Víctor entonces? En aquel entonces, fue Víctor quien puso un micrófono en el bolso de Ana. Se enteró de que Mateo iba al extranjero y mandó a mi hermano a matarlo. Todo fue cosa de Víctor. Nosotros no tenemos nada que ver. Tú. No debió interponerse en mi camino. Si hubiera aceptado, me hubiera hecho caso y se hubiera quedado como vicepresidente, le habría perdonado la vida. Pero es que tenía que ser tan bueno y ganarse el favor del patriarca. Estaba claro que el patriarca pensaba originalmente que su sucesor iba a ser yo. Así que tú hiciste que Ana Gómez se acercara a él. Y luego mandaste matarlo en el extranjero. Era tu propio sobrino. ¿Te das cuenta siquiera de eso? Se interpuso. Merecía morir. De acuerdo. Vete al infierno y púdrete allí. No dejes que te manche las manos. Todo lo que ha dicho lo he grabado todo. La ley se encargará de él. Llama a la policía. ¿Llevas mucho rato esperando? No, nada. Yo voy a volver a Ciudad del Puerto con la familia Fuentes. De vuelta a Ciudad del Puerto. ¿Lo has decidido? Me alegro. ¡Felicidades! Has encontrado a tu familia. Entonces, jefe, ¿quieres acompañarme de vuelta a Ciudad del Puerto? ¿Sabes qué? Mi último cuadro se ha vuelto a vender por un buen precio. Claro que lo sé. También sé que firmaste un contrato de rendimiento con ellos. En un abrir y cerrar de ojos, vas a entrar en la lista de los ricos. Así que, a que tu mujer es una pasada. No te he avergonzado, ¿verdad? Una pasada, sí. ¿Es realmente tan explícito? Este es todo mi patrimonio. Señorita Pérez, ¿te apuntas a hacer que toda nuestra prestigiosa familia se llene de amor?